Hola, buenas tardes y muy bienvenidos al Museo Nacional del Prado. Para mí es una enorme satisfacción presentar la sesión de hoy, que es la primera de una serie que hemos titulado Poetas en el Prado. Es una iniciativa que quiere marcar una línea distintiva en las actividades del Centro de Estudios, en los ciclos de conferencias, y tendremos esta cita mensual todos los primeros sábados de mes a partir de hoy, con el rótulo Poetas en el Prado, que quiere ser una invitación a los creadores. Hablar de poetas es hablar de creadores, de creadores plásticos, de pintores, de actores, de cineastas, de videoartistas, de, por supuesto, poetas, escritores, dramaturgos, músicos, etc. De eso se trata, de, digamos, dar prioridad a contenidos relacionados con la experiencia misma de la creación y tener a los artistas como portavoces, es decir, que nos transmitan motivaciones y procesos que les incumben en su trabajo creativo de todos los días, y que nos introduzcan a la par también a obras de las colecciones del Museo Nacional del Prado como guías, o que puedan servir de guías o de referentes de sus búsquedas, de los argumentos que precisamente nos exponen como parte de su trabajo diario. Pues bien, para este experimento, que podemos ofrecerles de forma gratuita gracias al generoso patrocinio de la Fundación de Amigos del Museo Nacional del Prado, que patrocina todos los ciclos de conferencias que les ofrecemos. Para este experimento, digo, contamos como directora de este primer ciclo con Maya Vasilievich. Maya Vasilievich es, por resumirlo mucho y de una forma quizá excesivamente sintética, un oído privilegiado, un extraordinario y sensible oído para las lenguas y para la música. Se formó precisamente como filóloga, cursando filología y literatura inglesa con español como segunda lengua en su ciudad natal, Belgrado. Continuó después sus estudios de posgrado en España, mucho más tarde, y ha desarrollado una actividad profesional diversa, muy vinculada a lenguas en principio, pero sobre todo a la investigación musical. Y como investigadora musical ha sido guionista de numerosos programas de radio, en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también en Radio Nacional Española, en programas de Radio 3 y sobre todo de Radio Clásica. Durante muchos años ha dirigido un extraordinario programa titulado Rumbo al Este, donde escuchábamos músicas del Medio Oriente, del Levante Oriental y de los Balcanes, particularmente los Balcanes, su territorio, digamos, originario es un ámbito de extraordinario conocimiento por su parte. De hecho, fue la cocomisaria del festival, el celebérrimo Festival de Música de Osnabrück en 2020, dedicado a la música de los Balcanes. Y me estoy confundiendo, no es de 2020, sí, de 2020, dedicado a la música de los Balcanes. Bien, es verdaderamente un privilegio contar con un oído tan sensible como directora de este primer ciclo. Ella propuso las personas que nos van a acompañar hoy y en los próximos meses: Óscar Curieses, Luis Luna y Sebas Velasco, que es precisamente quien interviene
hoy son nuestros invitados de la mano de Maya Vasilievich. Hay un denominador común en estas intervenciones que afecta muy directamente las ocupaciones de Maya en sus investigaciones, en sus búsquedas, en sus interlocuciones con los demás, que es el exilio. El título de este primer ciclo, No separes de mi cuerpo el alma, quiere expresa referencia a esa condición humana que es determinante en la vida de tantísimas personas, el exilio, pues en base a la experiencia propia, a la experiencia de tantas personas afectadas por la diáspora en los Balcanes, pero igualmente en países como Siria, como Irak, como Irán, cuyas culturas musicales han sido objeto permanente de estudio por parte de Maya Vasilievich. Así que, bueno, estas palabras quieren ser no solo de introducción, sino de agradecimiento por su quehacer y por su disponibilidad para poner en marcha este ciclo. No quiero dejar pasar la ocasión también para presentar, aunque muy brevemente, a Sebas Velasco, que viene de San Sebastián, donde reside. Él es pintor, formado en el País Vasco, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, donde cursó su licenciatura y también su posgrado. Ha estudiado también en la Escuela Massana de Barcelona y tiene una trayectoria no muy larga porque es muy joven, pero sí rica en reconocimientos y en premios. Pues por ponerles algún ejemplo, fue primer premio en el certamen de pintura Climent Municul Roca, fue también primer premio en el certamen AXA de la Catedral de Burgos en su 20ª edición, y tiene aparte de una actividad como pintor, digamos, de caballete, de estudio, muy destacable como muralista. Desde 2004 ha desarrollado una actividad importante como muralista, tanto en nuestro continente, en Europa, como fuera de él, y asimismo sus exposiciones se mueven en el campo internacional. Bueno, así que es también un privilegio para nosotros acoger esta intervención, estas aportaciones de Sebas Velasco. Es un lugar apropiado, y quiero terminar con eso, el Museo del Prado, para acoger un acto como este, incluso una actividad, la actividad que les presentaba inicialmente, Poetas en el Prado. Dense cuenta que estamos en un espacio de creación, que la obra más emblemática de las colecciones pues probablemente sea Las Meninas de Velázquez, también por el lugar centralísimo que ocupa en los espacios del museo, y el espacio de Las Meninas, de ese cuadro absolutamente central en la historia del arte, es un taller, de pintura, es decir, que es, digamos, por lo que nos estamos preguntando en el ciclo Poetas en el Prado, por disposiciones, motivaciones, curiosidades, búsquedas, etcétera, que tienen lugar en el taller del artista. Así que muchas gracias por estar aquí y adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde. Gracias a ti, Sebas, por tu presencia, y mis gracias particularmente afectuosas al profesor Javier Arnaldo Alcubilla, director del Centro de Estudios del Museo del Prado, por esta generosísima presentación y por su confianza
al pensar en nosotros no solo para participar, sino nada menos que inaugurar este ciclo de nueva creación que se llama Poetas en el Prado. Parafraseando a un crítico de arte, podría deciros que en la obra pictórica de Sebas Velasco destaca el impresionante realismo que maneja, ya sea para un soporte gráfico pequeño, un lienzo o un mural a la intemperie. Y hasta hoy sus temas recurrentes han sido los retratos y las escenas nocturnas. Velasco se recrea en los reflejos de luz, la perfecta anatomía humana, los contrastes y los brillos en la oscuridad. Esta es la palabra de un experto, pero mi propio encuentro con la pintura de Sebas Velasco fue muchísimo más emocional, que es como los profanos nos relacionamos con el arte. Fue un encuentro, una de esas experiencias que ocurren en particular con el arte plástico, que no se te vuelven a borrar nunca más. Y al volver a su obra una y otra vez, y sentir el mismo asombro que la vez primera, surge irremediablemente la pregunta: ¿qué es lo que tiene para mí esta pintura para que destaque tanto en mi vida y destaque por encima de tantísimas otras obras que he contemplado a lo largo de mi existencia? Y entendí que la mirada del pintor estaba singularmente atrapada en los lugares de mis recuerdos. Así Sebas Velasco, sin ser en absoluto un pintor costumbrista, es el pintor de mis recuerdos. Sebas Velasco, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bien hallado. Muchas gracias a todos ustedes por venir y muchas gracias, Maya, por invitarme. Estar en este lugar junto a ti pues supone una emoción enorme y a la vez me suscita cierto respeto y cierto vértigo. Yo en el estudio, cuando estoy pintando, a menudo suelo escuchar las conferencias que aquí se imparten. Todavía estoy mirando un poco a ver si realmente es el mismo sitio, en el canal de YouTube del Museo del Prado, y disfruto mucho con esos académicos de grandísimo nivel, ¿no? Hoy estoy yo aquí y voy a intentar acompañarte lo mejor que pueda y quizás sustituir un poco de esos conocimientos tratando de transmitirles a ustedes mi propia experiencia, ¿no? Como pintor. También fue mediante la palabra escuchada como conocí a Maya, primero a través de su programa en Radio Clásica Rumbo al Este, y después en persona cuando accediste a participar en Naobum Miestu, en un proyecto de pintura y poesía sobre la ciudad de Sarajevo. Y ahora me encuentro aquí gracias a ti, así que muchas gracias. Hvala puno, Mayo. Encantados de tenerte, Sebas. Vamos a pasar al siguiente colección de lo que os queríamos enseñar, y nos detenemos de nuevo en esta pintura, este detalle de un mural de Sebas, porque a mí su pintura no me despierta esos sentimientos fuertes y perdurables solo cuando observo los lugares que reconozco o que creo que reconozco. Por esto, esta obra que he elegido como portada destaca otra característica de su pintura. Sebas Velasco es capaz de capturar la mirada del modelo, de la modelo, capturarla de una manera francamente impresionante, de manera que esa mirada del cuadro al que la observa la interpela, lo interpela como sujeto. Y si somos capaces de encontrarnos frente a una obra que nos interpela como sujetos y construye una relación solo nuestra y única, entonces eso va a ser una relación para toda la vida, con el arte en este caso.
Hoy nos enteraremos de primera mano de qué fuentes ha bebido Sebas, mientras nos detenemos por un momento en este mismo mural, pero esta vez en toda su apabullante grandiosidad, para tratar de tomar conciencia de la envergadura del trabajo en múltiples sentidos. Así que, Sebas, cuéntanos algo en primer lugar sobre tu trabajo como muralista y tu generación de pintores y vuestro vínculo con los maestros del Prado. Sí, pues cuando surgió la propuesta de una conversación en el Museo del Prado, pensé que si debía hablar de mi trabajo tenía cierto sentido hacerlo enmarcándolo dentro de una generación de pintores y muralistas españoles, más o menos de mi edad, que sin ser un grupo homogéneo, sí que tienen como característica común la influencia del Museo del Prado, de los maestros de la pintura española, ¿no? Esto no es tanto una reflexión propia, sino algo que he escuchado a menudo en el extranjero, cuando la gente se pregunta por qué hay tantos muralistas, tantos pintores activos en España, ¿no? Y algunos apuntan a ese peso de la tradición pictórica española o a la presencia del Museo del Prado como una posible explicación para este hecho. En esta línea nos hemos permitido unir a este grupo de muralistas jóvenes con imágenes de maestros de la pintura española, y vemos, por ejemplo, a Axel Voigt, que verdaderamente es un pionero en el hecho de llevar al mural técnicas y temáticas que hasta entonces habían sido más propias de la pintura de estudio, ¿no? Además, lo hemos situado junto a Velázquez. Nos hemos permitido hacerlo para que observéis pues, la preferencia por esa paleta de ocres y tierras, ¿no? Esa pincelada ágil, ¿no? Nada relamida, si se permite la expresión que usamos los pintores, y incluso el gesto tan potente, ¿no? en ambos casos. Este es Manolo Mesa, que es un pintor gaditano que en los últimos años ha explorado las posibilidades de llevar al mural un tema tan clásico como el bodegón. Lo hemos situado por ello junto a Zurbarán. He incluido un mural mío en Varsovia de hace unos años y me he permitido ponerlo junto a Rivera, con la intención de que nos fijemos un poco en la preferencia por el uso de gente común como modelos o por una iluminación dramática, ¿no? que se hace muy efectiva a la hora de pintar. Os mostramos también a Daniel Muñoz San, que es otro auténtico pionero en España, pero en este caso por el hecho de utilizar un recurso o un elemento que es más bien de formato pequeño, ¿no? De libreta o de grabado, como es esa línea, ¿no? Y también por el uso de la sátira, por lo cual lo hemos emparejado junto a Goya. Y junto a Goya hemos puesto también a otro gigante, a pesar de su juventud, ¿no? como es Ariz. Y bueno, un poco también por ese uso tan expresivo de la línea, ¿no? en esos personajes. Todos estos, o la mayoría de estos pintores, tienen también como característica una preferencia por la pintura, por una pincelada suelta, digamos, y expresiva, ¿no? Y esta es una característica que ya anticipa Velázquez, que pasa por Goya indudablemente con mucha fuerza y puede eclosionar quizá con Sorolla, ¿no? Y os hemos traído también a otros dos muralistas, en este caso más jóvenes que yo, a Iván Floro y a Elisa Capdevila, y aunque hay unas coincidencias temáticas evidentes, ¿no? como en el caso de esa chica en la playa, pues hemos optado por el borracho de Zarauz de Sorolla un poco porque no fijemos tanto la atención en el tema, ¿no? sino en la manera, no tanto en el qué, sino en el cómo, ¿no? En esa preferencia por construir con rotundidad, con pincelada directa y valiente y con esa soltura, ¿no? Que trata de dar toda la importancia a la luz y el color, ¿no? Y es evidente la influencia en estos chicos, mucho más allá de cualquier coincidencia temática, ¿no?
En la misma línea sitúo también a Mohamed Lahamkham, que sus padres son de origen marroquí, pero él es catalán, al igual que Ramón Casas, que en este caso me consta que no está en el Museo del Prado, por desgracia, pero bueno, me he permitido ponerlo igualmente. En este breve recorrido, en este arco que hemos trazado, ¿no? En el que os mostramos a estos maestros, a estos pesos pesados de la pintura española, hay una figura importante que no hemos nombrado, y eso es precisamente porque es el pintor que hemos utilizado o que hemos elegido como vínculo para nuestra charla con el Museo del Prado. Se trata de Mariano Fortuny y Marsal. Pues sí, nuestro maestro del Prado, elegido para detenernos hoy en su vida y obra, tuvo una existencia que fue un exilio muy particular. Un hombre de destino errante que encontró en la luz norteafricana una herramienta para construir un lugar interior en el que refugiarse del ajetreo y de las exigencias de su vida, y finalmente solo quiso pintar para sí, pero para eso ya no tuvo tiempo porque murió súbitamente con solo 36 años de edad, intentando condensar su biografía para nuestro encuentro de hoy. Mariano Fortuny Marsal nace en Reus en el año 1938. Toda su corta vida, Mariano Fortuny fue un migrante. La temprana pérdida de sus padres, esa herida que arrastraba desde muy joven, hizo que su cuerpo poco a poco adoptara una postura característica. El codo apoyado en la mesa, la cabeza apoyada en la mano, la viva imagen de la melancolía. Y alguien, al parecer, al verlo, dijo: si no es músico o poeta, debería serlo. En realidad, desde que pudo sostener el lápiz en la mano, Mariano no paraba de dibujar. Con tan solo 10 años de edad, sus vecinos ya le encargaban exvotos para la Virgen. De su Reus natal, emprendió el viaje a Barcelona a pie. 96 kilómetros de caminata junto a su querido abuelo para poder estudiar en la Academia de las Bellas Artes de Sant Jordi, en la que finalmente ingresa con 15 años, en 1853. Pero Fortuny jamás olvidó Reus ni a su gente. Siempre que estaba en España y podía, volvía a la ciudad. Y tampoco olvidaba la bondad de quien alguna vez le hubiera ayudado. Se cuenta que un artesano zapatero de Reus tenía en su escaparate un óleo de Fortuny, muy valioso. En este caso, el entonces ya consagrado pintor le entregó al artesano ese cuadro en agradecimiento por un gesto que éste tuvo con él cuando Mariano Fortuny era todavía niño. El zapatero le había regalado un par de zapatos nuevos cuando el pequeño y su familia no podían permitírselos. Y bien, durante sus años en la Academia de Barcelona, Mariano no solo estudia, sino también trabaja, y muy duro. Visita los alrededores de la ciudad, estudia la naturaleza, dibuja sin parar para luego vender esos dibujos. Y a los 18 años, por méritos propios, Fortuny gana el concurso para una pensión de 8.000 reales para tratar de continuar su formación en Roma. Y 2 años más tarde, allí llega. Es su primer encuentro con el gran mundo. Tiene 20 años. Roma es toda una promesa inagotable para un joven pintor. La fascinante urbe, un círculo de amigos pintores, las sesiones vespertinas de estudio de la anatomía humana con modelos en la Academia Chigi. Allí Fortuny prosigue su incansable trabajo, no solo como alumno, sino de nuevo trabajando para completar su exigua pensión. Al igual que en Barcelona, encuentra tiempo para recorrer los alrededores de Roma y realiza estudios de paisaje y pinta pequeños óleos y acuarelas que luego vende a los aficionados. Pero la vida
le prepara una experiencia que lo cambiará todo y para siempre. Se marcha al norte de África, a Marruecos, para realizar unas pinturas por encargo. En 1862, Fortuny pisa por primera vez el suelo marroquí y se queda deslumbrado. Es tremendo el impacto que le causa la luz norteafricana. La potentísima irradiación solar, la reverberación de la superficie de los cuerpos, la nitidez diáfana, cristalina de los colores producida por ese clima tan seco, le arrebatarán y marcarán la evolución de su personalidad artística. Imaginamos que se preguntaría, ¿de dónde surge este aire trémulo con sus amarillos tenues, los ocres herrumbrosos y esos azules grisáceos y pálidos que confunden el cielo y la tierra? ¿Cómo atrapar con los pinceles esta luz cálida y traslúcida que nimba todas las cosas de esta tierra? Como decíamos al inicio, Fortuny no paró de migrar durante toda su corta vida. Nosotros hoy lo llamamos viajes, sí, pero en el alma del pintor debió de arraigar una suerte de exilio interior y dentro de sí se construyó un refugio en el que guardó esa luz que no encontraba en el norte. Desde ese íntimo exilio interior jamás abandonó la búsqueda de aquella luz del sur. La recordaba, la echaba en falta en todas partes y cuando no la encontraba volvía a su lugar íntimo desde donde esa luz brillaba intensamente en su vívido recuerdo. También acudía al mismo lugar interior para poder recrear los colores, los resplandores y las sombras de aquel sur que no paraba de reclamarle. Además de la vivencia íntima y todo el material gráfico producido en la estancia en el norte de África, Fortuny se afanó en hacerse con objetos y piezas de vestimenta autóctonos, pensando en cómo preservar lo vivido y planificando en un futuro recrear con absoluta fidelidad en su pequeño estudio de Via Ripetta en Roma los detalles de esa civilización tan distinta a la suya, a través de cuyos velos acababa de entrever un mundo para él completamente nuevo. Así nació también Fortuny, el coleccionista. De vuelta a Roma, entre sus amigos y compañeros, los estudios africanos de Fortuny causaron gran impacto. Como diría uno de ellos, Fortuny, quien había partido como un simple alumno, regresaba después de una corta estancia convertido en un artista completo. El maestro catalán también estuvo aquí, donde estamos nosotros hoy, en Madrid, en el Museo del Prado. Aquí entró en contacto con Federico de Madrazo, primer pintor de la corte y director del Museo del Prado, con cuya hija Cecilia se acabaría casando. En el Prado, Fortuny efectuó los estudios de los grandes maestros, el Greco, Ribera, Velázquez, Goya. En un momento volveremos sobre este San Andrés de Ribera y la copia que de él hace Fortuny, que veis en el lado derecho de la imagen. Y bien, ocurrió que un viaje a Andalucía con su familia le devolvió inesperadamente la asombrosa luz del sur. Fue especialmente en Granada. Tanto le gustaba su tranquilidad, sus callejuelas, sus patios, la Alhambra, su gente y naturalmente su luz. De ella, mientras la pinta, de nuevo hace acopio para su ser interior. La familia estuvo barajando la posibilidad de quedarse a vivir en Granada y hasta comprar uno de los Cármenes para instalarse en la ciudad definitivamente. Pero su exigente y ambicioso agente parisino, Adolphe Goupil, no paraba de pedirle sus óleos y acuarelas orientalistas que los coleccionistas buscaban ávidamente. De manera que Fortuny prosiguió su incesante trabajo. Tuvo que regresar a Roma para cumplir con sus compromisos, pero la ciudad ya no le gustaba, decía que no era la misma.
La conmoción política era demasiado perturbadora para él. La idea de volver a Granada no le abandonaba. El éxito de Fortuny en la escena artística europea fue fulgurante. El pintor fue abundantemente elogiado e imitado. Su obra orientalista era, por aquel entonces, la que más encandilaba al público y los coleccionistas. El exotismo estaba en boga y Fortuny le añadía un elemento nuevo, la luminosidad y el tratamiento del color, así como una pincelada vigorosa, impresionista, antes de la eclosión del impresionismo. París o Londres a Fortuny no le sedujeron nunca. Roma acabó por agotarlo. Su paso por Venecia aparentemente no dejó huella ni en él ni en su pintura. Él añoraba África, a la quería volver y volvió tan solo una vez más y se sentía absolutamente atormentado por la nostalgia por su vida en Granada. Dicen que se volvió taciturno. Para huir del sofocante calor romano, el 3 de julio de 1874, la familia Fortuny decide marcharse a Nápoles. En la pequeña localidad napolitana de Portici, el alma del pintor se agita, de nuevo el sur. Portici le recordaba a Andalucía, a Granada, pero como destaca con acierto Javier Barón, Fortuny se encontró por primera vez en su vida pintando frente al mar. Las cambiantes condiciones de luz y color y el vínculo entre ellas estimularon todavía más su sensibilidad y sus ganas de experimentar con la técnica para atrapar con el pincel aquello que inundaba su mirada. En una carta, un amigo expresa su cansancio por tener que transigir con el gusto del momento, por lo que considera que sus cuadros no tienen el sello de su individualidad. De nuevo busca en su lugar interior ese refugio de luz, porque es allí donde sabe que encuentra siempre lo que ansía. Escribe: quiero pintar solo para mí, cuadros que el público no contemplará, trabajos que reflejen mi propia personalidad artística que todavía ni sé cómo es. Después de librarse por fin de su contrato con el agente parisino, parecía que llegaba el tiempo de la plenitud. El dinero ya no era un problema y la vida en Portici le había devuelto la luz que tanto anhelaba. Tiene tantas ganas y tantas ansias de pintar que no moja los pinceles en agua o aceite, sino que a menudo los humedece en su boca con su propia saliva. Aparte de un lugar todavía más prominente en la historia de la pintura, la prematura muerte de Mariano Fortuny Marsal posiblemente nos arrebatara un mundo artístico singularísimo que estaba cogiendo ímpetu cuando el pintor súbitamente fallece a los 36 años de edad. El 14 de noviembre de 1874 se siente mal y el 21 de noviembre muere. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Varano de Roma y su viuda envió su corazón a Reus. En la placa dentro del mausoleo donado por el Ayuntamiento de Reus se puede leer: aquí yace el corazón de Fortuny, dio el alma al cielo, su fama al mundo, el corazón a su tierra. A Mariano Fortuny le queríamos dedicar hoy el poema de Juan Gelman titulado Días. El día, condenado por la pasión, tiene una luz muy alta y una noche que echa raíces, y el olvido no se puede olvidar. Cesar en la pasión, como tiempo que existió antes, sería el sueño que se piensa a sí mismo y no ve la cabeza que sueña entre sábanas y blanquea el amanecer. Está quieto el fondo del vaso donde pasaba un río con barcos que abrían y cerraban los ojos. ¿Qué es eso? ¿A dónde se fue el caballo o casas para dormir en el horror? Es extraña la relación del mundo con el mundo. Lo que ha dolido
es una hierba que no termina de crecer. Al final de la calle abren el sol para que nada sea cierto. Y bien, Sebas, ¿qué puedes contarnos tú de la pintura de Fortuny y de cómo tú te relacionas con ella? Bueno, pues yo diría que Fortuny es un pintor absolutamente influido por Velázquez, por Rivera, por el Greco, por Goya, pero a su vez influirá en pintores futuros, ¿no?, como Sorolla, y aunque con matices lo podamos incluso situar como un precedente para el impresionismo, ¿no? Para ilustrar este hecho, ¿no?, de precedente para Sorolla, por ejemplo, o casi para Lucian Freud, diría, pues me gustaría que nos fijáramos en este cuadro y que nos fijáramos, por ejemplo, en la sombra que cae de la cabeza sobre el cuello y la comparáramos con la anterior, quizá podemos... Y donde vemos que aquí, tanto en la copia como en el original, los oscuros son de una negritud impenetrable, pues vemos como en el viejo Desnudo al sol, Fortuny llena esa sombra de matices, de color y de luz. Al fin y al cabo, es algo que puede sonar contradictorio, que las sombras sean luminosas, pero es algo que cuando los pintores lo descubrimos, pues la cabeza nos hace como un clic y es ahí donde veo yo esa anticipación, ¿no?, de Fortuny, por ejemplo. O también en este mismo cuadro podemos mencionar los diferentes niveles de acabado, ¿no? Al final en la pintura hay mucho de contrastes y los contrastes no solo son claros con oscuros y fríos con cálidos, ¿no? El contraste de una zona muy acabada con otra más esbozada pues juega en favor de una riqueza general más amplia, ¿no? Y es muy interesante ver eso, la parte de la cabeza, ¿no?, con ese trabajo tan minucioso, la potencia de la pintura según vamos bajando, y en esta zona de aquí, ¿no?, que casi vemos prácticamente el primer trazo, ¿no? Elegir a Fortuny nos resultaba oportuno también, porque a pesar de ser un pintor muy conocido y en su época muy exitoso, pues quizá no goza de la difusión de la que sí gozan otros artistas, ¿no?, pero sobre todo por el hecho de haber muerto tan joven, ¿no? Os mostramos aquí Eclesiástico, que es una pequeña pintura que realizó hacia el final de su vida, y además de una evidente influencia de Goya, ¿no?, porque es que parece incluso que el modelo fuese el propio Goya, ¿no?, pues da cuenta esta obra de la singularidad ya de su trabajo en ese momento, ¿no?, y sobre todo nos hace pensar en todo lo que nos hemos perdido, ¿no?, debido a su muerte prematura. Todos sabemos que, de sobra, sabemos que para un pintor la luz ambiental es primordial, y en la obra de Sebas Velasco, como habéis podido comprobar antes y luego volveremos a ver, es protagonista, es palpable una luz completamente diferente de la de Fortuny. Ese contraste también nos ha impulsado a elegir a ese maestro y hablar de él en la misma ocasión en las que contemplamos la obra de Sebas. Si me permites, Maya, igual antes de meternos de lleno en lo que la luz, por ejemplo, de Marruecos pudo suponer para Fortuny, me gustaría hacer un pequeño inciso, y tiene que ver con la idea de que los pintores a lo largo de los siglos nos podemos sentir muy identificados con otros pintores anteriores a nosotros y preguntarnos si tal o cual pintor se encontró ante sensaciones similares a las nuestras delante de un lienzo, ¿no? Ya fueran hallazgos o desvelos o quizá lo que sintió al llegar a un paisaje nuevo, ¿no?, o al encontrarse con un modelo. Un compañero pintor del taller, Iñaki, me comentó una vez en el Prado que a él le gustaba situarse delante de un cuadro, creo que fue con Velázquez, y pensar que muchos años atrás el propio Velázquez estaba situado a la misma distancia de ese cuadro, de esa misma tela, y que de algún modo él podía viajar en el tiempo, ¿no?, y conectar con el pintor. A mí a veces me han pasado cosas parecidas en el Prado, quizá un poco menos metafísicas y más concretas, y yo siempre que veía el traje de la infanta
me imaginaba a Velázquez. Tengo que hacer aquí un pequeño inciso porque yo siempre pensé que este cuadro de la izquierda fue comenzado por Velázquez y acabado por su discípulo, por Juan Bautista Mazo, pero preparando esta conferencia hemos leído que los últimos estudios indicarían que la totalidad del cuadro fue ya realizada por el discípulo, por Juan Bautista Mazo. Si ese es el caso, bravo por Juan, y mejor, porque así me resulta a mí menos grosero poner un fragmento mío al lado de Juan que de Velázquez. Y además me da igual, lo que yo quería contaros es que cuando yo vengo al Prado, pues me imagino que a ese pintor, sea cual sea, le toca ya la parte del cuadro que le gusta, ¿no? Porque sabe que ese tejido que refleja de esa manera la luz y que además tiene esas líneas de color intercaladas, pues le va a dar muchas posibilidades a la hora de pintar, muchas posibilidades plásticas. Y me gusta pensar que lo mismo le pudo pasar a Juan Bautista con el traje de la infanta que a mí con la camiseta de la Real del 93. Con esto quiero decir que a veces también para los pintores no es tan importante el valor simbólico de aquel traje o de esta camiseta, sino de las posibilidades plásticas, ¿no? que nos aporta pintar un material o una cierta iluminación. Del mismo modo, y enlazando un poco con lo que apuntabas, Maya, me gusta mucho imaginar qué pudo sentir Fortuny al llegar a Marruecos y encontrarse con la luz del sur, ¿no? Estoy seguro de que la potencia de esas luces y la luminosidad de estas sombras, ¿no? Que enlaza directamente con lo que comentaba de la sombra en el cuello del viejo al sol, pues les resultaría fascinante, ¿no? Y pienso que lo mismo podría ocurrirle con elementos de las ciudades, ¿no? Con esas arquitecturas, a lo mejor con un simple desconchado en la pared, con alfombras de vivos colores. En una muy recomendable charla impartida en este mismo lugar por Jordi Carbonell, apunta que a partir de sus viajes a Marruecos, Fortuny construye su imaginario orientalista, que reflejaba un mundo idealizado, exótico, arcaico, a veces decadente y lleno de misterio. Me llamaron la atención mucho esas palabras porque de algún modo identificaban algunas sensaciones que yo tengo durante mis viajes a la antigua Yugoslavia o a Polonia, y tiene que ver con que el encuentro con elementos del pasado, de sociedades que ya no existen, pues a los pintores creo que nos ejercen una fuerte fascinación en nosotros, ¿no? Y esta fascinación yo no sé si responde a algún tipo de nostalgia o tiene que ver más con esas posibilidades plásticas de las que hablaba antes, ¿no? Con la camiseta, las posibilidades plásticas que nos aporta pintar elementos que están rotos, que están oxidados. El óxido es algo, aunque suene raro, bonito, agradable de pintar, o quizá haya un poco de las dos cosas, ¿no? Yo imagino que Marruecos, estoy con Marruecos, disculpe, que Fortuny, al llegar a Marruecos, se encontraría con muchos elementos de un pasado que ya no existía, ¿no? en su cotidianeidad en España. Y esos elementos quizás remitieran a un pasado idealizado, pero en muchos casos imagino que lo que le llevaba a pintarlos eran razones estéticas, atracciones muy primarias, ¿no? Hacia lo que estamos comentando, hacia esa luz, hacia esos personajes. También hay que decir que aunque en menor medida que algunos pintores románticos que le precedieron, quizá la obra de Mariano Fortuny pudo contribuir a la creación de clichés. Y yo mismo a veces me pregunto si cuando voy a la antigua Yugoslavia o a Polonia y retrato ciertas partes de las ciudades siempre, ¿no? Pues a lo mejor no estaré también contribuyendo a crear una imagen distorsionada de esos territorios, ¿no? Pero pienso que en esas decisiones, en el dónde fijar nuestra mirada, hay un instinto de pintor, ¿no? Que es el que creo que guiaría a Fortuny para elegir sus temas, y al final, si traicionáramos a ese instinto de pintor que nos impulsa a pintar lo que nos fascina, pues si dejáramos de hacer eso, quizá cometeríamos un error todavía más grave, ¿no? Que esa posibilidad de caer en esos clichés o esas distorsiones.
Tengo la certeza también de que a Fortuny le podría ocurrir lo mismo con los habitantes de Marruecos, ¿no? Los ropajes, los rostros, la manera incluso en la que la luz cae sobre la piel oscura, pues estoy convencido de que debió de causarle fascinación. Y estoy convencido en la medida de que a mí me ocurre lo mismo cuando pinto a personas de raza negra, ¿no? Los brillos se vuelven absolutamente aislados e intensos, las sombras se hacen muy azules y los rasgos pues, son muy potentes y dibujan muy bien las formas. Y aquí efectivamente tenemos ese ejemplo de tu propio trabajo de Mantua. En un sitio alejado del centro de la señorial Mantua, en el norte de Italia, se alza un barrio llamado Lunetta, donde viven los migrantes. Este es un detalle del retrato que hizo Sebas en 2018 de un joven llamado Malik, inmigrante de la África subsahariana que hoy trata de construir su vida en Mantua o al menos poner las bases de su futuro donde quiera que su exilio le lleve. Al fondo, a la derecha del mural, la Mantua industrial. No hay calor por ninguna parte. Hasta esos puntos rojos y anaranjados se perciben fríos. Y en la pared del barrio Lunetta, justo donde se alza el retrato de Malik, se leen los siguientes versos. La tormenta silenciosa. Lunetta no es Mantua. Dos lugares que se encuentran divididos por un río que debió unirlos. Uno renace a la izquierda, el otro descansa a la derecha. Parece que el lugar no importa. Entre bloques grises el tiempo no discurre. Aquí en el barrio la gente viene de lejos, como las luces de las fábricas o de los ovnis, crecen en silencio, como la tormenta silenciosa que se fragua en la distancia con la esperanza de llegar más lejos aún. Algún día los últimos seremos los primeros. O, come dice la canzone, ma il cielo è sempre più blu. Sebas, ¿cómo encontraste a Malik, tu modelo, y dinos también quién es el autor de La tormenta silenciosa? Pues el autor del poema que nos acabas de leer es Gabriel Coca, que es otro pintor, compañero del estudio, y que a menudo me suele ayudar cuando pinto murales grandes. Y bueno, en este caso viajamos a Mantova sin una idea preconcebida de qué sería lo que íbamos a pintar, y teníamos la idea de encontrar allí la inspiración. La pared no estaba exactamente en la ciudad de Mantova, sino en Lunetta, que efectivamente es un barrio que se construyó para los trabajadores de una industria cercana, y estaba concebido como una ciudad autónoma que debía de tener sus facilidades, sus comercios en las primeras plantas de los edificios, pero debido a las diversas crisis económicas y a que abrieron un centro comercial entre la ciudad y el barrio, pues el barrio se quedó, bueno, pues ciertamente abandonado, silencioso e incluso con un punto un poco distópico. Este hecho complicó a su vez nuestra intención de encontrar un modelo para sacarle unas fotos y utilizarlas como referencia para el mural, pero en un momento dado apareció Malik por allí con su ropa deportiva y tal, o sea que no dudamos en abordarle y comentarle la idea. Le pareció bien y nos citó al cabo de una hora. Y bueno, allí apareció y fuimos a una azotea cercana a hacer las fotografías, y casualmente también se acercaba una tormenta, pero bueno, nos dio tiempo a hacer las fotos y el mural, y durante el proceso y sobre todo después pues ya tuvimos ocasión de conocerle a él y a su familia, ¿no? a estos inmigrantes subsaharianos establecidos allí en Mantova. Pues no lo sabemos, pero tal vez tu manera de buscar y encontrar a tus modelos no sea tan diferente de la de Fortuny en Marruecos, en Granada o Portici.
Pues quizá no. Me doy cuenta de que hemos hablado o estamos hablando hoy aquí de dos cosas diferentes, ¿no? De las posibilidades plásticas en las que insisto, ¿no? que te da pintar esa ropa deportiva, o de lo que supone la raza negra en cuanto a los brillos y las sombras, ¿no? Y luego cuestiones más de contenido, de narrativa, cuestiones más poéticas que dan para poemas incluso. Y yo, si soy sincero, pienso que tanto, bueno, hablo por mí, en mi caso, creo que esas razones estéticas o plásticas o de lenguaje son las que vienen primero y lo demás viene después. Pensaría que en Fortuny es lo mismo, pero no lo sé. Y además es que es un debate eterno en el que no nos podemos meter esta tarde. Además, hay otra cosa que me gustaría comentar sobre Fortuny. Antes hemos hablado de esa manera en la que se anticipa, ¿no? Por el uso de la luz en las sombras, pero también veo mucho de esa anticipación en su pincelada, en esa pincelada tan ágil y tan vigorosa, ¿no? Esa pincelada suelta, que solemos decir nosotros, no le impide en absoluto ser absolutamente concreto, ¿no? y descriptivo, ¿no? Y esto es una característica que se da en muchos pintores de finales del XIX, pero hay otra cosa más en Fortuny que nos llama la atención, y es su capacidad para mantener esta característica en formatos, en lienzos realmente pequeños. Con otro compañero del estudio, que somos muchos, con Miquel, lo denominamos la micropincelada suelta de Fortuny. La cosa también es que a la hora de encajar una idea o una imagen en un formato, en un lienzo tan pequeño, pues la cuestión es muy limitada. A mí, por ejemplo, me pasó que durante la pandemia pues quería pintar ciertos temas y tal, pero decía, bueno, tengo que esperar a volver al estudio porque aquí en casa solo puedo pintar cosas pequeñas y, bueno, así, por ejemplo, igual en vez de todo un edificio, pues fijé la mirada más en los portales, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, el caso que este verano estuvimos, Maya y yo, disfrutando de la sala de Fortuny, aquí mismo, y nos quedamos asombrados de contemplar en directo cómo a Fortuny le hubiera dado absolutamente igual la pandemia y podía meter cualquier tipo de tema en cualquier tamaño, ¿no? Sí, esta experiencia no os la podéis perder. Tenéis que comprobarla en vivo aquí, a 2 pasos de donde estamos, está la sala Fortuny, y es verdaderamente emocionante ver precisamente estas 2 pinturas, estos 2 cuadros que son de un tamaño muy reducido y muy bien colocados en las paredes del museo, y comprobar esa soltura de pincelada y la genialidad del maestro manejando esos formatos tan pequeños. Y bien, como veis, Mariano Fortuny y Sebas Velasco son 2 ejemplos formal y aparentemente opuestos. La luz que sedujo a Fortuny fue la del sur de España, la de Marruecos, la de los paisajes napolitanos, y en cambio a Sebas Velasco el frío neón de los países del este de Europa le resulta irresistible. ¿No es así? Sí. Sí. Y además, de nuevo, hay algo en esta atracción que está absolutamente relacionado con lo formal, y es que me cautiva la iluminación nocturna de Sarajevo o de Katowice, y no lo hace la de Burgos o la de San Sebastián, ¿no? Y esto a veces se debe a razones tan simples como que en Europa del Este las luces de las farolas son mucho más frías y más ricas, y aquí son todas mucho más naranjas y más monótonas, ¿no? Estas luces frías provocan una serie de verdes en las zonas ajardinadas entre los bloques, que se vuelven mucho más azulados y contrastan con las luces cálidas que salen de las ventanas, o en las mismas ventanas también de los bloques. Hay una profusión de colores en Europa del Este increíble. Yo no sé lo que hacéis dentro de las casas por las noches, pero esto no lo encuentro aquí, ¿no? Y bueno, luego está lo de los neones que comentabas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Balcanes, quizá por la rápida asimilación del sistema capitalista a partir de los 90, pues aparecieron muchos neones de bancos alemanes o turcos, o en el caso de Polonia, pues estos neones ya venían heredados de la época socialista, ¿no?
En cualquier caso, este tipo de luces pues, crean de nuevo un contraste, ¿no? entre esas saturaciones y esas oscuridades que para un pintor pues, son altamente atractivas. Bueno, al margen de las cuestiones del lenguaje de cada pintor, en caso de Fortuny, este no solo encontró una luz diferente en el sur, sino, como comentaba Sebas, un modo de vida y cultura diferentes que le fascinaron, al menos visualmente. Y a su vez a Sebas le pasa algo parecido con los países del este de Europa, en particular Yugoslavia, o también Polonia o Ucrania, y da la casualidad de que uno de esos países que le atraen es mi tierra, Yugoslavia. Yo tuve mi primer encuentro con la pintura Sebas Velasco a través de su página web. Lo quiero recalcar porque a todos nos gusta naturalmente la experiencia de ver la pintura en vivo, pero aún así, sin poder contemplar su obra como es debido, sus pinturas cautivaron mi mirada con una fuerza magnética. Me resulta difícil de explicar y no es la primera vez que lo intento. Me cogió por sorpresa y se me ocurre algo así como cuando en Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll dice: la madriguera del conejo iba en línea recta como un túnel y después torcía bruscamente hacia abajo. Tan bruscamente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo sin fondo. Pues fue algo así. Y yo me encontré con esos cuadros y caí por un pozo sin fondo de mis recuerdos. Y cuando me quise dar cuenta, ya no había vuelta atrás. La pintura de Sebas me había atrapado sin posibilidad de olvido, sin opción al olvido. Me había trasladado a un lugar donde todo me sonaba y sin embargo nada era igual que lo que yo recordaba. Reconocía las formas, reconocía los lugares, pero no me reconocía en ellos. Hay que decir que en el momento en que descubro el trabajo de Sebas, ya hacía 25 años que me había marchado de mi tierra y en ese tiempo, aún sin guerras de por medio, pues en cualquier vida pasan muchísimas cosas. Los cuadros de Sebas entonces pasaron a confundirse con mis vivencias más íntimas. Y cada vez que los contemplo nuevamente, evocan en mí, entre otras cosas, la conmoción que en su día sentí cuando vi los escenarios de mi infancia y mi juventud temprana, inmersos en un conflicto bélico atroz e impensable. Y miro esos bloques de viviendas que pinta Sebas, esos portales que en mis recuerdos aparecen casi recién construidos, llenos de movimiento, de vida, de mi vida, mis vivencias. Y lo que observo en sus cuadros, en su pintura, es un escenario post-apocalíptico. Realmente es un reflejo de mis miedos más recónditos. Esta pintura me hace regresar a algunos sitios a los que desde que me marché no había vuelto más, a causa de esa guerra, y también porque los expatriados, los emigrados, los exiliados, como quiera que nos sintamos o nos autodenominemos, que procedemos de un país dividido por una guerra, no podemos elegir mucho a la hora de regresar. Rara vez se puede retornar a otros lugares dentro del territorio que quedó irreparablemente herido y en el que no sabes si tu acento te puede causar algún problema, porque haya alguna animadversidad hacia tu etnia de origen. Y sientes miedo por primera vez en tu propia casa. Eso es algo inimaginable anteriormente, al menos para mí. Para mí aquello era un paraíso. A la vez que contemplas con incredulidad cómo ha cambiado la gente con la que creciste y cómo han abrazado veloz, inopinadamente, valores en los que tú no te reconoces y de los que compartes poco o nada.
Los motivos que Sebas elige para retratar me devuelven esas sensaciones de no reconocer tu tierra, que es un impacto para el que uno nunca está preparado. Es como un puñetazo que te saca todo el aire de golpe del estómago, un vacío dentro de ti, a tu alrededor, como un globo que se va hinchando y te va aislando de los demás, incluso de la gente más cercana, como si no hablarais el mismo idioma. Así sabes que vives un exilio interior. Te relacionas con la gente, pero tu vida ya no está allí. Y durante muchos años, o tal vez para siempre, tu lugar ya estará en ninguna parte. Yo pienso que debe sucederles algo parecido a muchísimos exiliados o expatriados, porque lo que tú recuerdas pasa a ser un lugar idealizado que solo existe dentro de ti. Son recuerdos engañosos que muchas veces minimizan los motivos por los que te fuiste y hacen que te aceche una melancolía que acompaña la pérdida. La mirada de Sebas Velasco entonces me da de bruces con mis miedos, hace que me dé de bruces con mis miedos, pero tal vez paradójicamente también a través de su pintura al mismo tiempo puedo sortear esas barreras y esos miedos, y su obra me hace contemplar, por ejemplo, Sarajevo a través de sus ojos de pintor, y me atrevo a poner palabras a mi nostalgia por aquel mundo perdido, palabras de un anhelo que en mí es irreductible por ese lugar de mis identificaciones sentimentales que ya no se encuentra en ninguna parte. Debo decir que en esto también me ayudó la música y mucho. A través de ella pude realmente hacer un regreso simbólico interior a mi tierra, redescubrir la belleza que había sido aplastada, barrida por los horrores de la guerra, recordar esa belleza y resguardarme de lo cruel, de lo hiriente. Y también el poder compartir esa belleza con los oyentes me ayudaba muchísimo, porque al convencerles a ellos de que se tienen que detener en lo bello y no con las imágenes del horror, me convencía a mí misma a la vez. Sebas Velasco también me presta esa mirada suya para un hipotético regreso. Es un regreso no idealizado, no tan parcial como el imaginado, una posibilidad de regreso a partir de lo que hoy está y lo que se perdió. Un regreso improbable, pero la posibilidad aparece mediante la pintura. Es como si a través de sus cuadros pudiera prepararme para enfrentar lo que realmente está y lo que no, despedirme de lo que ya se fue, empezar a reconciliarme, en suma, con lo que ha quedado y cómo ha quedado. Los cuadros de Sebas me colocan de lleno frente a la realidad que han quedado después de Yugoslavia y me hacen reflexionar sobre el exilio de las personas, el exilio de los proyectos de vida, el tiempo que pasa, que no lo puedes recuperar para retomar esos proyectos de vida mientras estás buscando un nuevo lugar, la transformación de los valores de la sociedad, el insilio de muchos de los que se quedaron y el exilio interior de lo que nos fuimos. Pero hay un ejemplo concreto de la pintura de Sebas Velasco que he elegido para compartir con vosotros y que no contiene esos exteriores que hemos visto, de los que os acabo de hablar. Veréis. Cuando me topé con esta imagen, con este cuadro, esta pintura que estáis viendo, titulado Tito es nuestro amigo, el encuentro me produjo auténtica conmoción. Y era una sensación para la que no encuentro un calificativo preciso, ni siquiera hoy, porque lo que pasó es que me sorprendí a mí misma buscándome en el cuadro.
Y ese barrido que veis que Sebas aplica al cuadro terminado aumenta su misterio hasta el punto de que cada vez que lo contemplo, de nuevo inconscientemente, escudriño el cuadro intentando enfocar como si pudiera lo que el pintor ha barrido y con ese barrido ha velado. Este cuadro me transporta directamente a mi infancia, a las escenas muy parecidas y casi me convenzo de que esa niña con coletas que está en el lado inferior derecho del cuadro, pues debo de ser yo. Otro ejemplo concreto que os quiero enseñar es este maravilloso cuadro titulado Grbavica, que es un barrio de Sarajevo, y como todo Sarajevo, muy castigado por la guerra, y que es la inspiración, sirvió de inspiración al poeta burgalés Guillermo Velasco para varios poemas. Preséntanos a Guillermo, Sebas, mientras me preparo para leer su poema. Guillermo Velasco no es familiar mío, a pesar de que somos amigos desde la más tierna infancia, y casualmente vivió en la ciudad de Sarajevo cuando yo ya estaba con mi afición, vamos a decir. Le contrataron para trabajar allí de profesor de español en la universidad y vivió en la ciudad durante más de un lustro. Él ama Sarajevo y ha reflexionado mucho sobre lo que ha atravesado esa ciudad martirizada. Y mientras contemplamos este cuadro, titulado Grbavica, que es como se llama el barrio, efectivamente, Maya nos leerá uno de los poemas más recientes de Guillermo, que él ha titulado Mapa. Pasabas las tardes del verano tardío, aburrimiento adolescente, en un sofá que miraba a Trebevich, el antiguo cementerio judío. La casa de aquella tía, bizcocho seco, vasos rayados, fue antes de la guerra. ¿Qué habrá sido de ese sofá que ya entonces era viejo? Le caerían en la guerra trozos de ventana, polvo y ceniza. Se sentaría un soldado, exhausto, manos enormes, botas pesadas, y miraría la falda de Trebevich. Nieve, niebla, el sol templado del verano tardío. Vale la pena descolgarte cada día a un pozo de memoria, recorrer confuso calles y nombres. Vale la pena recordar cómo en un mal sueño, una mezcla de caras y ruidos, trazaste de memoria y sobre las sábanas el mapa de Sarajevo. Un río que se pierde hacia el oeste, un centro comercial, una carretera, alguna mezquita de madera, la catedral, las cuestas, las tres caídas, la antena sobre el hum, el luminoso de violeta en el horizonte de noches insomnes. Se fueron, ya da lo mismo, todos. No pertenecen a nadie. Se despiertan empapados de memoria. Café por horas, licor de pera. Confunden sus recuerdos y lo que les contaron. Mantel a cuadros. Tiempo próspero y de promesas, rojos y blancos. Desdibujadas las ventanas de la vigilia, canciones de desamor. Último vistazo antes del sueño, antes de sus insomnios. Después de que te fueras, hubo abrazos y vestí camisa blanca. Considerando en frío imparcialmente, quedamos mermados. Hizo falta sumar muchas ganas para llenar tu ausencia con belleza triste. Partículas de niebla en las que brillaban los neones, cortinas de colores.
remando en un ahora que aborreces, susurrando planes de marcha y bregando con el invierno y sus temores, con el sol perezoso y con el día que muere. Volvemos a casa y quitamos los zapatos como quien entra en un recinto sagrado. Borras ese mapa sobre las sábanas de un manotazo. Para ti, las sombras. Para nosotros, los brillos. ¿Por qué siempre vuelves a mi tierra, Sebas Velasco? ¿Cuál es tu búsqueda? Bueno, pues por un lado está esa cuestión estética, ¿no? Esa búsqueda de bloques, de edificios, de las luces, de los contrastes, de los coches cuadrados. Pero hay algo más. Suena un poco contradictorio porque he estado hablando y defendiendo un poco la tesis que esas son las razones que nos arrastran a los pintores. Y a veces puede ser que haya algo más, ¿no? Me resulta más complicado descifrarlo o hablar de ello, pero sí que me ha llegado a ocurrir que en tu tierra o en Polonia o en Ucrania, de repente subido en alguna azotea o desde alguna colina o desde algún balcón, viendo el barrio en la oscuridad o en el atardecer, sí que he tenido como unas sensaciones muy difíciles de describir, pero es como una manera de estar como triste y contento al mismo tiempo, o como una especie de conexión con la infancia, lo cual es un poco extraño, ¿no? No sé. Yo soy consciente de la distancia tan grande y evidente que me separa con la antigua Yugoslavia, por ejemplo, en todos los sentidos, ¿no? Tanto temporal como espacial, ¿no? Pero también quizá hay algo de esa nostalgia que se apodera de mí, o incluso quizá algo de reivindicación por ese país que ya no existe. Y sin entrar a valorar asuntos de índole económica o de sistemas políticos, no puedo evitar que cuando estoy allí me da pena que no exista, o desde aquí, ¿no? Cuando leo cosas o escucho tu programa, ¿no? Además, yo he viajado bastante por las diferentes repúblicas de hoy en día y me he hecho amigo de muchos chavales de mi edad, también muchos muralistas, y no sé, ellos en concreto pues se llevan estupendamente, forman un grupo en común. Su idioma serbocroata no les impide en absoluto entenderse, sino que cualquier pequeña diferencia de lo único que sirve es desde una broma amistosa, ¿no? Y bueno, no sé, ellos son gente que rechaza el nacionalismo y a mí me recuerda mucho bueno, me recuerda, hablo como si lo viví, a lo que he aprendido o lo que he escuchado de la escena del rock yugoslavo y de la New Wave yugoslava en los 80, ¿no? Que también compartían esta característica en esos momentos de auge del nacionalismo, ¿no? Y al final no paro de preguntarme si no estarían mejor juntos, ¿no? No sé, con menos corrupción, quizá con menos colas para pasar de un país a otro, esperando en la frontera, ganando el Mundial de fútbol todos los años y de baloncesto, no sé. En fin. Luego, más allá incluso de lo artístico, es verdad que ya me unen con Europa del Este razones de índole personal, ¿no? Por mi futura mujer, que es de Polonia, por su familia, sus amigos, y por todos estos amigos en Zagreb, en Rijeka, en Sarajevo, en Belgrado. Pues bueno, todo eso está ahí también, ¿no? Luego también está ese intento o esa curiosidad por descifrar la historia y la cultura, ¿no? Está claro que debe haber algo muy potente ahí, porque soy consciente que en España mismo somos muchos los balcanófilos que estamos ahí atrapados, ¿no? Muchos oyentes de tu programa y que son de diferentes profesiones. Y yo quizá tengo la suerte que mediante la pintura pues también puedo calmar esa sed y tratar de comprender algo desde casa, ¿no? Pero parece que donde vuelves una y otra vez es a Sarajevo. Es como si te pasara algo con Sarajevo, como lo que le parecía, parecido a lo que le ocurría a Fortuny con el sur. Me ha puesto nerviosa. Sí, porque son temas delicados, ¿eh?
Pero bueno, sí, eso es así. Por ejemplo, en uno de los últimos viajes que hice a los Balcanes, pasé bastantes días tanto en Sarajevo como en Belgrado. Y Belgrado, en principio, es la ciudad que más inspiradora me debía de resultar, porque era la capital de la antigua Yugoslavia, es la ciudad más grande y, por lo tanto, la que tiene más legado exsocialista en la arquitectura, por ejemplo. Pero es verdad que Sarajevo tiene algo especial que me fascina por encima de las demás, ¿no? Yo siempre había pensado que esta ciudad me atraía más por su condición exsocialista que no por su condición exbélica, y porque tampoco me han interesado, desde lo artístico no me han interesado mucho pues, las huellas de la metralla en las paredes ni nada, por supuesto a nivel personal, sí. Pero luego ya me he ido preguntando si quizá no haya algo en el ambiente que se deba al haber sido una ciudad que ha sufrido especialmente la guerra y que lo tiña todo de una melancolía especial. No sé si es quizá una característica propia de los bosnios, que no tienen otros yugoslavos. No sé si es cómo se inserta en el valle, o a lo mejor es por lo que significaba Sarajevo para Yugoslavia. Sí, es muy curiosa esta llamativa, la intuición que tiene Sebas, porque Sarajevo era la capital sentimental de Yugoslavia. Todos éramos de Sarajevo un poco, porque era un hervidero de creatividad y no paraba nunca durante décadas. Destruir a Sarajevo y a su gente, dividirlos, significaba arrancarle el corazón a Yugoslavia, y lo consiguieron. Y hasta a ti, Sebas, te produce esa nostalgia, y es porque ves tal vez que ese grado de convivencia que se había conseguido con tanto esfuerzo que antes existía, no solo en Sarajevo, sino en toda Yugoslavia, pero en especial en Sarajevo, es imposible de reconstruir. Pues sí, además eso explicaría por qué, por ejemplo, dentro de Sarajevo, pues los escenarios que más se relacionan con esos años previos a la guerra, ¿no? Esos barrios construidos para las Olimpiadas de Invierno del 84, pues son los que más se cargan de esa melancolía especial, ¿no? Por la utopía truncada, ¿no? Truncada de manera doble por el colapso del sistema económico y sobre todo pues por la guerra. Bueno, huelga decir que en mi tierra, como veis yo denomino Yugoslavia mi tierra en su totalidad, hay incontables lugares de excepcional belleza, pero yo estoy segura de que si Sebas pintara solo lo bello, eso no me llegaría tanto, esa pintura no me atraería tanto, y no de esta manera de la que me atrae, porque sería como una postal más. Esa belleza ya la llevo yo guardada dentro, pero los escenarios decadentes, las nieblas, esas visiones incluso distópicas, dan en la diana de la herida que no cierra, y que hoy no es solo la pérdida de mi tierra. Con la edad y con los tiempos que vivimos, yo asumo también el exilio del mundo tal y como viene. Por eso cada vez que contemplo la pintura de Sebas Velasco también me parece futurista y universal. Y bueno, para ir finalizando, me permitiré leeros unas palabras que en su día escribí impulsada por esas sensaciones que acabo de compartir con vosotros y que me inspira la pintura de Sebas. Son unas breves palabras para ese hipotético regreso de un cuerpo migrante con alma rezagada. Canto todavía, como si no me hubiera ido, como si no hubiera acontecido. Canto todavía como si mi canción pudiera reescribir las huellas, restañar lo hecho, como aquel poeta que caminaba todavía como si fuera al encuentro de algo, o como aquel otro que ofrecía su canción para deshacer la tempestad. La canción prende sola, arrebata y se adueña del ser interior, no pide permiso,
no se la puede ahogar. El aliento flaquea, las miradas se apartan, pero la canción se cuela. Trémula, taciturna, tímida primero, desmelenada, desbocada, descarada después. Es la que queda, irreductible. Es lo que me queda, para que no deje de pensar en volver, aunque solo sea una vez más. Sebas Velasco, muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros. Muchas gracias.